Ok. Buenas noches, chicas. Hoy, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ir al capítulo 18 del libro de Hechos y como siempre, pues vamos a empezar en oración. Y hoy vamos a aumentar la oración de agradecimiento al Padre. Me parece muy linda y quiero que la tengamos aquí en nuestra clase. Y como ustedes la tienen para que la repitan conmigo cuando la vayamos a hacer, ¿ok? Entonces empezamos como siempre con Tehilim o Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestro cansancio, de nuestra mente, de nuestro sueño, de nuestras distracciones, de nuestras dudas. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y tu amor. Danos, Padre, la clase que nosotras necesitamos escuchar de ti, aprender de ti, y que cada persona que escuche esta clase, Padre, pueda recibir de ti en su corazón algo que tú traes para ellos en esta clase. Padre, te pedimos que nos permita ser testigos, que escuchemos y veamos tus grandes obras para que así podamos comunicarlos a otros. Así como dice tu palabra, que de lo que hemos visto y oído de eso testifiquemos. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gracia. Amén, amén. Y la oración de agradecimiento al Padre. Vamos a leerla juntos, cada una, ¿está bien? Yo la leo aquí duro y usted la lee. Bueno, dice, Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, Rey del universo, Amo del universo, gracias. Gracias por las tantas miles y cientos de miles de veces que me has ayudado, que me has apoyado, que me has salvado, que me has alegrado, que me has curado, que me has cuidado, que me has animado. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias por otorgarme la fuerza para cumplir los preceptos, para hacer buenas acciones, fuerza para rezar. Gracias por todas las veces que tú me has ayudado y yo no supe dar las gracias. Gracias por todas las bondades que me haces en cada momento. Gracias por cada aliento que me dejas respirar. Y gracias, Rey de Reyes, también por todas las cosas que me faltan. Gracias por las veces que me es difícil. Gracias por las veces que estoy triste. Pues todo es para mi bien, aunque no siempre vea que es así. Dentro mi corazón, yo sé que todo lo que me mandas es lo mejor para mí y fue creado especialmente para mí por medio de la exacta supervisión divina, como solo el Rey de Reyes puede hacer. Gracias por las veces que me es difícil, porque solo así yo aprendo a apreciar lo bueno, pues solamente después de estar en la oscuridad se puede apreciar la luz. Gracias por la maravillosa vida que me has dado. Creador del universo, pido tu perdón desde lo más profundo de mi corazón por las veces que no aprecié lo que me has dado y en lugar de darte las gracias, solo me quejé. Yo no soy más que polvo y ceniza y tú eres el universo entero. Por favor, nunca te alejes de mí.
Amén, amén. Hermosa. Hay varias cosas ahí que me tocan a mí como que, wow. Gracias por las veces que me es difícil. Eso es bueno. Ok, entonces vamos a empezar hoy el estudio del libro de Hechos, capítulo 18. En la semana pasada quedamos en el capítulo 17 y dijimos que aquí el apóstol Pablo fue a Corintios. Entonces, de Corintios, les dije Corintios la vez pasada que les puse tarea de leer a Corintios, ¿cierto? No, no fue Corintios, fue Primera de Tesalonicenses. Exacto. Ah, sí, ok. Porque Uno y es que dos. ahorita vamos a Corintios. Ok, entonces Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses que les puse que leyeran esas, sí. Pero entonces, ahorita, ¿qué pasa? En el capítulo 18, empieza precisamente que el apóstol Pablo sale de Atenas y va a Corintios. Entonces, con eso empieza el capítulo 18. Entonces, vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, aquí estamos en capítulo 18. Entonces, el primer versículo dice que pasadas estas cosas, dice, entonces Saúl, que le dicen Pablo o le dicen Saúl, salió de Atenas y vino a Corintios. Entonces, aquí recuerde que nosotros hemos visto en los diferentes lugares que él ha ido, él después, en esas situaciones, él escribe cartas, va a un lugar y escribe cartas al lugar donde él estuvo antes, porque él empezó a formar grupo de personas que estaban siguiendo a Yeshua, que nosotros decimos Yeshua, que lo conocemos como Jesús. Entonces, ahora, Corintios, como dijimos la vez pasada, cuando él fue a Tesalónica, entonces él escribió las cartas que envió después a Tesalónica. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Estando en Corintios, Corintios es la audiencia temática de las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Y qué es Corintios? Corintios va a ser, entonces, lo que sucede aquí nos va a proporcionar, lo que sucede en el capítulo 18 nos va a proporcionar el contexto para comprender lo que el apóstol Pablo habla y aborda a los corintios en el libro del Nuevo Testamento, Primera de Corintias y Segunda de Corintias. Por lo tanto, ahorita sí podemos ir a leer el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque este contexto, el capítulo 18, forma la base, el contexto para lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. Recuerde que yo les dije por qué esto es importante, porque el apóstol Pablo es el más citado, porque él fue el que escribió los libros que más escogieron para formar el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Entonces, o le dicen Saúl. Ahora, Pablo no, en esta vez, Pablo no abandonó Atenas estando en motines, en escándalos, en problemas, como pasó en los otros lugares que él estuvo que salir huyendo, salir corriendo, salir escondido, porque se formaban motines en contra de él. Aquí, para llegar de Atenas a Corintios, él no llegó de esa manera. Y esto posiblemente, ya estando en Corintios, posiblemente habían pasado unos 50 años después de Cristo, después del nacimiento de Yeshua. O sea que era unos 15 o 20 años, de 50 años, sí, eran como 50 años, por lo tanto, habían pasado como 15 o 20 años de haber muerto Yeshua. Y el apóstol Pablo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque quiero mostrarles que a pesar de ese tiempo que había pasado, en el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué dice este versículo? Básicamente este versículo está diciendo, ok, aquí también el apóstol Pablo, ¿qué hizo? El apóstol Pablo fue, ¿a dónde? A las sinagogas.
¿Por qué les hago tanto énfasis? Porque quiero que tengamos en claro que en este momento no habían iglesias. Entonces, y además el apóstol Pablo era judío. ¿A dónde iba él? A las sinagogas. Y dice, y todos los días de reposo persuadía a judíos y a griegos. ¿Cuáles eran los días de reposo? El Shabbat. El Shabbat es lo que se refiere cuando hablan en el Nuevo Testamento del día de reposo, se refiere al Shabbat, porque hasta ese momento no estaba instituido el domingo. Y recordemos que el domingo es instituido por la iglesia, por los romanos, por la iglesia que después fue formada. Eso fueron muchos años después, que no fue Yeshua y no fue el Eterno, o sea, Dios el que estableció el domingo, sino el Eterno desde su palabra, desde la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, aquí vemos eso. Ahora, habían en las sinagogas griegos y judíos, y muchas veces cuando dice griego, recuerde que básicamente se refieren al pueblo elegido y a los paganos, como le decía. Ahora, Gentiles. los gentiles. Ahora, ellos, los griegos, muchos de ellos, si ustedes recuerdan al principio, se refieren a ellos como gente temerosa de Dios. O sea, no son judíos, pero son gente que son temerosos de Dios y están yendo a conocer sobre el Eterno. Y en este caso están yendo a conocer lo que el apóstol Pablo está predicando, que es sobre Yeshua, como el rey, como el Mesías esperado. Y, y por eso es que en los motines se formaban, en otros lugares se han formado los motines porque Yeshua no aceptan a Yeshua como el rey de los judíos porque lo percibían de otra manera, al rey que ellos esperaban. Entonces, ese es el tema del versículo 4 en el libro de Hechos. Pero si ustedes observan, me salté del 1, fui al 4. Entonces voy a devolver al 3. ¿Por qué? Porque aquí Pablo conoce en el versículo 2 dice que Pablo conoce a Priscila y Aquila, que son esposos, y dice que son fabricantes de telas. Vamos a ver. Dice así, dice, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas de campaña, al igual que él. O sea, al igual que el apóstol Paul, ¿cierto? El apóstol Pablo. Entonces, por eso primero ellos eran judíos y segundo, entonces hacían el mismo trabajo. Entonces el apóstol Pablo se quedó ahí. Como podemos ver aquí, Pablo se está manteniendo a sí mismo con este oficio. ¿Sí? Él donde está yendo, él está trabajando como fabricante de tiendas de campaña. Ahora, es un entendimiento entre los rabinos y entre los maestros que enseñan la palabra o que enseñaban la Torá en el ambiente judío, que era normal y que era esperado que ellos trabajaran, que las personas que enseñaban la palabra trabajaran, tuvieran un oficio. Y de hecho ellos usaban una frase, los judíos usan una frase que dice así: no hagas de la Torá una pala con la que cavar. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir? No enseña la Torá como un medio para enriquecerte. Es decir, no uses la palabra, la enseñanza de la palabra, ir a hablarle a la gente sobre el Eterno, sobre Dios, como un medio para enriquecerte. Y esto es algo que está en la palabra y que nosotros es un buen principio que es importante que aquí se siguiera también. No quiere decir, en este caso, no quiere decir que una persona que enseñe, si alguien le quiere dar una ofrenda o le va a dar algo, no quiere decir que no lo reciba. Pero no debe ser su fuente principal de trabajo. ¿Por qué?
Más bien se esperaba que los rabinos y los maestros tuvieran su propio trabajo. Y este es un principio que debiera seguirse. Todo maestro, toda persona que está enseñando la palabra o que quiere, que predica, este es un principio que debía seguir. Y yo lo entiendo, yo pienso que lo entiendo bastante en el ambiente que nosotros estamos. Muchos de los pastores viven de la congregación. Entonces, eso trae muchas cosas, muchas implicaciones, como cuáles la palabra puede ser comprometida, porque muchas veces la gente predica, como está pasando hoy en día, predicaciones que alegren el oído. ¿Para qué? Para mantener más gente en la congregación, cuando no tiene nada que ver con la palabra del Eterno. Entonces, lo que nos quiere decir y lo que dicen ellos, dice, Yuri está tratando de entrar. Dice, no hagas de la Torah una pala con la que cavar. No puede ser tu sustento principal el enseñar la palabra. No puede ser porque puedes comprometerlo. ¿Qué le pasó a mucha gente durante el tiempo de la pandemia? Muchas iglesias. Y a mí algo que me enseñó uno de los pastores, recuerdo que decía, cuando tú, si el Eterno te ha llamado, si el Eterno realmente te ha llamado, Él te va a sostener. Entonces, no tienes necesidad de que alguien, a veces la gente le ayuda o le da, pero es importante que la gente tenga su propio trabajo. Hola, Yuri. Hola Nelly, hola chicas, buenas noches. Buenas noches. Ok. En este capítulo, cuando habla de que el apóstol Pablo fabricaba tiendas de campaña y por eso se quedó con estos judíos, porque tenían el mismo trabajo. Entonces, yo no sé si ustedes pensaron un poquito de lo que hemos aprendido del apóstol Pablo. Dijimos antes, ustedes recuerdan, que Pablo nació como un aristócrata judío, ¿sí se acuerdan? Fue enviado a las mejores escuelas religiosas judías, a la escuela de Gamaliel. Tenía ciudadanía romana, lo que le daba ciertos privilegios como ciudadano romano. Entonces, este estatus de fabricante de tiendas pues está en conflicto con el estatus de fariseo erudito y tampoco indica su privilegiado educación, ¿cierto que no? Y estatus social. O sea, es un erudito, conocedor de la palabra, que fue súper enseñado en un lugar, en la escuela de Gamaliel, y ahorita lo tenemos aquí construyendo tiendas de campaña como oficio. Entonces, vamos a ver un poco al apóstol Pablo como persona. Por eso es tan importante el estudio del libro de Hechos. Mira que el estudio del libro de Hechos nos está llevando, primero, cómo empezó a formarse los nuevos creyentes de Yeshua. En el libro de los Hechos es donde empezamos a ver eso. Empezamos a ver cómo el libro de Hechos muestra cómo el Espíritu del Eterno empieza a llenar y a manifestarse en gente que no era judía, pero que eran nuevos creyentes seguidores de Yeshua. Vimos también qué hizo que empezara a surgir y a expandirse el conocimiento de Yeshua, no solo entre los judíos, sino a partir del mundo gentil, o sea, todos los demás que no eran judíos, ¿cierto? Vimos cómo así había persecuciones y aquí es donde aparece, en este libro es donde aparece el apóstol Pablo, que es muy importante porque de muchas de las cartas del Nuevo Testamento él las escribió. Por lo tanto, queremos y estamos conociendo desde el principio, desde el momento en que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Yeshua. Entonces vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo como persona,
porque nos puede servir de ejemplo lo que él es o lo que él fue. Entonces, como les decía yo, la pregunta es, ¿cuándo y por qué Pablo aprendió el oficio de ser un humilde fabricante de tiendas? Con todos estos títulos de ciudadano romano, de estar en la escuela de Gamaliel, todo esto que él tenía, sí, que él tenía. Realmente, cuando uno lee la palabra, no hay algo, no hay nada que nos indique realmente cómo surgió esto, ¿sí? Pero sí podríamos deducir, de acuerdo a sus hechos, a lo que hace en el libro de Hechos, porque todavía no hemos terminado el libro de Hechos, pero lo que hace en el libro de Hechos, podíamos deducir dos posibles razones. Vamos a hablar de esas posibles razones de acuerdo a lo que él hizo. Entonces, una de esas razones es esta. Bueno, para mantener un medio de mantenerse a sí mismo. Donde fuera, pues él se había convertido en un maestro itinerario del evangelio. Entonces, él no iba a estar en un solo lugar, iba a estar moviéndose, como hemos visto que está moviéndose a diferentes lugares, a diferentes ciudades. Por lo tanto, él quería tener un medio para él mantenerse él mismo, ¿cierto? Esa es una posible razón. Ahora, otra, como un medio para distanciarse de la aristocracia judía y alinearse con los judíos comunes que solían ser artesanos. Recuerde que el apóstol Pablo nosotros decimos en Colombia, se codeaba, es como que estaba al lado de gente con mucha educación religiosa y él era un educado religioso, era un fariseo educado religioso. Entonces, esto lo iba a hacer alinearse y estar con los judíos comunes y corrientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente se observa en lo que está pasando con el apóstol Pablo? Esencialmente, después del encuentro que él tuvo con Yeshua, Pablo decidió identificarse con Yeshua, tanto a nivel espiritual como identificarse con la gente común a nivel social. Él decidió identificarse con Yeshua a nivel espiritual. Ahora, básicamente él está haciendo ¿qué? Siguiendo el ejemplo de Yeshua. Y Yeshua dice esto en Juan 14:12. Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Recuerde que todos los conflictos que el apóstol Pablo estaba teniendo, recordemos, él era un judío, él conocía la Torá, él conocía los libros de él conocía la Tanakh, recordemos, la Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? La Tanakh es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y todos los demás libros de los profetas, los salmos. Entonces, él conocía la Tanakh porque era un estudioso de ella. Entonces, pero él decide seguir a Yeshua. Y esto es lo que empieza a traer conflictos. De hecho, recordemos que él empezó como un perseguidor de la gente que estaba siguiendo a Yeshua. Y cuando Yeshua le abre los ojos de la realidad de que él es el que vino a salvar, entonces que él es el Mesías esperado, entonces esta predicación es la que lo lleva a todo este tipo de problemas que él enfrenta en diferentes lugares. Entonces, él lo que está haciendo es siguiendo el ejemplo de Yeshua. Yeshua era carpintero y presentó su mensaje al judío de todos los días, y sus 12 discípulos eran de la clase obrera. Por eso es que decimos que Pablo básicamente estaba siguiendo el ejemplo de Yeshua. ¿Ven? Porque Yeshua era carpintero y Pablo lo que estaba haciendo era imitando, y lo que dice aquí, siguiendo a Yeshua. Entonces, básicamente vamos a ver las características del apóstol Pablo
como persona, como resumiendo lo que él es, lo que podemos ver en este libro de Hechos, de acuerdo a lo que él hace. El apóstol Pablo es indiferente a la riqueza y al prestigio, porque cuando uno estudia un poquito, mirando un poquito a profundidad, el concepto que tenían sobre las artes y el trabajo manual en el ambiente romano en que él se movía era despectivo. Era como si fuera de muy baja estatus el trabajar en cosas manuales, en obras, desde la perspectiva de los romanos. Entonces el apóstol Pablo realmente fue indiferente a la riqueza y al prestigio, porque él tenía prestigio en el pueblo judío como un conocedor de la palabra. Ahora, hace uso de su ciudadanía romana y educación para la obra de Dios. Y este paréntesis lo puse yo, no hay falsa humildad. Es decir, él se quiere hacer sencillo y humilde, pero a la vez reconoce que él tiene ciertos dones y privilegios que le ha dado el ser judío y el haberse criado como se crió. Entonces, él no rechazó ni negó eso. De hecho, él usa su ciudadanía romana para poder llegar a donde llega, porque él le predica a gentes, le predica a reyes, usando eso que tenía. Bueno, tenía su ciudadanía romana, entonces la aprovechó. Entonces no fue falsa humildad, no tuvo falsa humildad en que, no, ok, yo estoy aquí, pero a la vez me toca ir allá porque yo tengo y conozco quién soy, qué es lo que he hecho. O sea, se conocía a sí mismo y sabía que podía usar estas características, estos dones que tenía para ir a otros lados a hablar la palabra. Entonces, él usó eso, no usó falsa humildad. ¿Entiendes? Ahora, también quería estar cerca de aquellos a los que él deseaba enseñarles. Lo mismo que Yeshua hizo. Yeshua estaba cerca de las personas al que él quería enseñarles. Mire que Yeshua no se fue a predicar, él no se fue a predicarle y a enseñarle a los reyes, a la gente de alta educación religiosa, no, él se fue al pueblo. Y el apóstol Pablo, en el ambiente en que estaba, podía haberse ido a enseñarle y a predicarle a los que estaban ahí arriba con él. Pero no, él hizo y siguió el ejemplo de Yeshua. De hecho, él dice esto en Primera de Corintias, cuando ustedes lo lean, porque esa va a ser otra tarea, porque dijimos que el capítulo 18 nos sirve de base, de contexto para el libro de Primera de Corintias. Entonces, en Primera de Corintias 11:1, él dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Por eso les decía ahora que nosotros no sabemos realmente cuáles fueron las razones para él volverse que hacía tiendas de campaña, pero de acuerdo a las cosas que hace y que dice, nos podemos dar cuenta que esa fue su intención. Por lo que dice aquí, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. O sea que él estaba imitando a Yeshua. Y por eso todas estas cosas en su carácter, en lo que hacía. Una cosa importante que quiero que tengamos en cuenta es que Pablo se rehizo intencionalmente para poder seguir a Yeshua aún mejor. Porque Pablo tuvo que renunciar a cosas. Pablo tuvo que cambiar cosas en su vida. Entonces, yo enfatizo la palabra se rehizo intencionalmente porque tiene que haber una intención. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que Dios nos transforme la vida. Nosotros tenemos que tener una intención. Y de hecho de eso trata la definición de fe. La fe sin obras es muerta. Cuando tú buscas rehacer tu vida, rehacer intencionalmente un cambio,
Entonces, el Eterno te ayuda porque tú estás dando pasos de fe de que puedes hacerlo. Intencionalmente, Él quiso hacer ciertas cosas para poder llegar a más personas con el evangelio que Él estaba predicando. Entonces, básicamente el apóstol Pablo, ¿qué fue? Fue radical. Fue radical. Nelly, esa palabra rehizo también se puede como se transformó intencionalmente. Sí, sí, sí. Yo pienso que sí, se usaría como que se transformó intencionalmente. O sea, él buscó un cambio en su vida y fue intencional. Tenemos que ser intencionales. Los cambios en nuestra vida tienen que ser intencionales. Y si no, la corriente nos va a llevar. Para poder yo saber a dónde voy, tenemos que ser intencionales. Entonces, tenemos que ser Pablo. tenemos que ser como Pablo. Pablo dice, imitar a Dios. imitar a Dios, exacto. Ser imitadores. Ser radicales. Ser radicales. Y volver a nacer, rehacer. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo, porque él dice, sed pues imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? No podemos servir a Yeshua sin hacer cambios radicales en nuestra vida. Hay que hacer cambios radicales, como el apóstol Pablo lo hizo. Ahora, debemos rehacernos. ¿Qué fue la palabra que Yuri usó? Usó transformarnos. Hola, Carlos. Transformarnos. Sí. Debemos rehacernos intencionalmente. No existe ser hijo de Dios o discípulo de Yeshua y no cambiar. No existe. Debemos rehacernos intencionalmente. Ahora, pero yo me preguntaba, porque yo usé la palabra aquí radical, ¿cierto? Tenemos que ser radicales. Bueno, ¿qué es ser radical? Vamos a conversar. Debí haber puesto una PowerPoint, un slide there, ahí, que dije, que mostrara cafecito para que charláramos. Vamos a hablar de qué es ser radical. ¿Qué concepto tienen ustedes de la palabra ser radical? Ser extremado. Extremado, sí. Como irse a un extremo, ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué concepto tienen de la palabra ser radical? Es como si yo le digo a Sofía, hoy no sale, y me quedo ahí, soy radical en que no le voy a cambiar, hoy no salió. Okay. Radical es su palabra. Es como firmeza, ¿cierto? Parecido según eso. Sí, Soy firme, estoy firme en eso, ok. Ajá, ok. ¿Algo más? Y es como decir, voy a hacer esto así, o sea, sin duda. Simplemente voy a seguir a Dios y no tengo que irme ni para un lado ni para el otro, recto. Voy a seguir a Dios así, recto, radical. Ajá. No hay más de otra, no hay opción. Yo no elegiría otra opción. Ok. Yo generalmente he escuchado la palabra radical cuando hablan de los musulmanes, ¿cierto? Ese como cuando yo escuché la palabra radical, no sé si a ustedes les pasa, cuando yo escuché esa palabra, era como que me vino a la mente, siempre la he escuchado con respecto a los musulmanes, que son radicales. Es que son gente radical. Y yo, ok, realmente, pero el apóstol Pablo tiene características de una persona radical. Entonces yo me ponía a pensar, ok, vamos a analizar la palabra radical, vamos a analizar de acuerdo al contexto de lo que Pablo es, de acuerdo al contexto que nosotros estamos involucrados, pues nosotros estamos haciendo ¿qué? Nosotros estamos buscando conocer a Dios más en profundidad.
tener una relación con el Dios de la creación. Nosotros le decimos el Eterno, le decimos Yeshua, le decimos Hashem, le decimos el Santo bendito es, ¿cierto? Ahora, nosotros buscamos tener una relación con Él. Nosotros, ese es el contexto para nosotros aquí. Nosotros aprendimos, estudiamos la Torá, ¿cierto? Quiere decir, estudiamos los 5 primeros libros de la Biblia. Los estudiamos, ¿por qué? Porque esa es la base para poder entender todo lo demás que hay en la Biblia. ¿Por qué hemos hecho todo eso? Porque nosotros queremos conocerlo, porque nosotros queremos tener una relación con Él, porque sabemos y hemos aprendido que sin Él no somos nada, que todo viene de Él y es por Él. Entonces, aquí estamos viendo el apóstol Pablo, cómo su vida fue radicalmente transformada. Él transformó su vida de una manera radical. Entonces, desde ese contexto vamos a ver la palabra radical. Entonces, yo me puse a leer y a buscar. Yo dije, bueno, vamos a ver hoy en día cómo entenderíamos lo que es ser radical, nosotros en el contexto que estamos buscando. Y encontré un artículo en el internet que me pareció muy bueno, que se los voy a leer y vamos a comentar sobre eso, porque yo pienso que se ajusta a lo que nosotros estamos buscando, a lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros estamos queriendo transformar en nuestra vida. Este artículo, les voy a decir de quién lo saqué, porque pues no son mis palabras, vamos a ir a través de él. Lo saqué de un website que encontré, se llama Misión Cristiana Levántate y Ve. Es decir, viene de un contexto cristiano, gente creyente. Y el título es, ¿qué significa ser un cristiano radical? Está publicado, el escritor parece que se llama Manfredi Hernández, ¿ok? Se los digo primero porque voy a leer este artículo, no es mío, no es mi creación. Vamos a ir a través de él. Y por si alguien está interesado en ir y leerlo. Entonces, voy a leer lo que él dice sobre qué es ser radical desde la perspectiva que nosotros estamos mirando, en la perspectiva de un creyente. ¿Qué es un creyente radical? ¿Sí? Entonces, tome nota por si quiere discutir, ¿ok? De lo que yo lea aquí. ¿Listo? Tome nota para que discutamos. Dice así. Dice, hay que ser radical. Creo que ese título no es el que viene. Ah, no, porque el artículo dice, ¿qué significa ser un cristiano radical? Yo le puse, hay que ser radical, que de eso es lo que queremos enfocar. Dice, quiero compartir primeramente contigo lo que significa ser radical, ¿ok? Tenemos que, recuerda que nosotros una de las cosas que hemos hecho y que a mí me encanta que hacemos es dar las definiciones como para nosotros poder entender el lenguaje en que estamos hablando. Entonces, la palabra radical se refiere a algo que se encuentra muy bien fundamentado en su raíz o su base. Proviene del latín radix, que se refiere a la esencia o fundamento de algo, y que por lo consiguiente, algo que afecta a todo aquello que se ha edificado o sostenido sobre él. En el sentido estricto de la palabra, ¿qué sería entonces? Algo radical mantiene la esencia de aquello que es su base, se mantiene, es inmóvil, ¿cierto? Sin desviarse del propósito para lo que fue creado. ¿Ves? Sin desviarse. Ok. Ser radical implica negarse a realizar cosas que vayan en contra de los principios y creencias aprendidas. Es tratar de agradar a Dios a pesar de los errores que humanamente se encuentran presentes en cada ser humano, entendiendo que el amor y la misericordia de Dios es lo que puede proveer la sabiduría para tomar buenas y correctas decisiones. Dice, aunque los creyentes de la antigüedad solían mostrar un valor grande, estaban llenos de errores y defectos, pero conocían que por medio de su consagración
podían adquirir el favor de Dios para vencer los obstáculos que se presentaban e incluso lograr mejores hazañas. Todo dependía siempre de su determinación. La pasión con que los creyentes estaban dispuestos a entregarlo todo por Yeshua ha desaparecido. Lo que el apóstol Pablo hizo. Aquí le estoy diciendo yo. Pablo fue un ejemplo de esa pasión que entregó todo por Yeshua. Pero aquí dice, ha desaparecido. Ya estamos hablando de hoy en día. Hoy en día las enseñanzas equivocadas se han propagado dentro de la iglesia. Las confusiones doctrinales en cuestiones tan fundamentales como es la salvación, sumado al enfriamiento generalizado en aquellos que dicen profesar su fe en Yeshua, ha traído como consecuencia la falta de interés por profundizar la palabra, escudriñarla y compartirla. El evangelio ha sido restringido a un área de cada iglesia. Ahora los púlpitos son tomados como escenario de entretenimiento y el humanismo ha tomado fuerza dentro de las enseñanzas que dicen tener su origen en Yeshua. No hay nada más falso que esto. Y nosotros hablamos de el humanismo hace un tiempo. No sé si ustedes recuerdan. Hoy en día existen creyentes que no siguen a Yeshua. Es decir, dicen, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, pero no lo siguen. Profesan tener una fe sólida, pero no, su conocimiento bíblico se limita a unos cuantos textos que dicen respaldar su doctrina errónea. Ellos mismos llenan los conciertos y actividades de entretenimiento, pero a su vez dicen no tener tiempo para las reuniones de oración. Sí, son estos mismos quienes afirman que el amor vale más que la doctrina y por ende son arrastrados por sus sentimientos a donde no existe fundamento sólido en cuanto a las enseñanzas. Recuerde que hoy en día el concepto de amor no es el concepto bíblico. Eso lo estoy diciendo yo. Son estos mismos quienes dicen seguir a Yeshua, pero rechazan su cruz y le ameritan todo sufrimiento al diablo. Eso es muy típico hoy en día. El diablo es el responsable. Todo esto me está pasando por el diablo. Pasan más tiempo lamentándose que orando. Oiga, más tiempo lamentándose que orando. Y su vida es una historia caótica porque creen en muchas ocasiones que Dios algún día arreglará todo. Yo leía todo esto y yo decía, ajá, es típico lo que pasa hoy en día. Algún día el Eterno arreglará y nos quedamos ahí orando. Ok. Estos son quienes aplauden las conferencias de empoderamiento y rechazan la amonestación. Y de hecho, se enseña en muchas iglesias que la profecía tienes que ser suave, dulce y tierno para dar una palabra, porque si no, no es Dios el que la está dando. Y cuando nosotros hemos leído todo el Antiguo Testamento, que hemos visto, nos hemos dado cuenta cómo el Eterno le tira duro a la gente que está queriendo irse por otro camino. Por ejemplo, lo que le pasó al rey David. Fue tan grave el pecado que él cometió que hasta hoy en día todos nosotros sabemos qué fue lo que David hizo. No fue algo oculto. Todo el mundo se dio cuenta, hasta hoy en día nos hemos dado cuenta. Ahora, dice, rechazan la amonestación. Sí, son los que aman las bendiciones, pero rechazan la corrección. Son ellos quienes creen tener el cielo ganado por una oración que repitieron, aunque viven una vida de fariseos. Son los mismos que le niegan la ayuda al pobre y van detrás de sus sueños. Son los mismos que no tienen tiempo para el evangelio, pero sí para otros compromisos que de nada sirven para la eternidad. Son estos mismos creyentes que se creen ovejas, pero que en realidad siguen siendo cabras. No hay un nuevo nacimiento en ellos.
No son salvos porque de labios honran a Dios y dicen seguir a Cristo, pero su corazón está lejos de Él, enfocado en las cosas que el mundo ofrece. Hoy en día se necesitan creyentes radicales. Aquí es donde él empieza a hablar radical, ¿cierto? Porque primero nos dio la definición y después nos dijo todo lo que hoy en día está pasando. Hoy en día se necesitan creyentes radicales. Sí, creyentes que sean fiel a las enseñanzas de Yeshua. Fue lo que Pablo hizo. Pablo tenía sus enseñanzas, pero cuando fue transformado, cuando él se dio cuenta de la realidad de Yeshua, él fue transformado. Que deje de pensar en que la iglesia es un edificio y empiece a trabajar afuera de las cuatro paredes. Que vuelva a amar la palabra y la oración. Que predique más la santidad y menos entretenimiento. Que se enfoque en lo eterno y no en lo pasajero. Escuche, que predique sobre la santidad. Ahora, la santidad desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del eterno, no la santidad desde la perspectiva de doctrinas religiosas, donde la santidad es no maquillarse, ponerse falda larga, porque nosotros sabemos y nosotros lo estudiamos en el libro de Levíticos, que realmente para Dios, para el eterno, que realmente es la santidad. Y como Él nos llama a vivir en santidad. Hoy, un creyente radical alza su voz contra el sistema religioso que impera en su país. No basta orar nada más y quedarse sentado. Hay que levantarse creyendo que Dios es fiel y que el mundo necesita ese mensaje que como creyentes hemos almacenado. Hay que levantarse del acomodamiento y volver a nuestras raíces. Porque recuerde que la definición de radical tiene que ver con raíces. Que seamos dignos representantes de Yeshua, del Eterno, de Dios. Y que Él se muestre como medio de nosotros al mundo que está en tinieblas. Mire, y aquí yo les digo una cosa. No importa qué tanto tiempo usted lleve como creyente. Hay algo que usted le puede decir a alguien de lo poco que usted sepa. Porque no va a esperar, usted nunca va a ser un experto en la palabra del Eterno. Nunca va a ser un sabio, un conocedor, nunca. Yo he aplicado eso en mi vida. Aunque a veces yo me pongo, ay, pero es que yo no sé, pero es que yo no sé. Pero yo he tratado, como lo poquito que sé, a decirlo, a darlo. ¿Me entiende? Porque es que lo poquito que te dieron a ti, a veces es mucho para alguien que está al lado tuyo, que no conoce absolutamente nada. Entonces, de manera que jamás podemos ser radicales en nuestra fe, a no ser que busquemos profundizar en ella. ¿Profundizar en qué? En nuestra fe. Es decir, esto es lo que yo creo. Déjeme seguir siendo más consciente, conociendo más qué es lo que yo creo. Y a veces son conceptos bien sencillos que tú necesitas digerir. Ok, yo creo que Yeshua es mi Salvador, que Él murió en la cruz por mí. Ok, ¿qué significa que Él murió en la cruz por mí? ¿Qué significa que Él me salvó? ¿Me salvó de qué? Cositas como esas, que nosotros la estudiamos en la Torá. Entonces, hay que profundizar, adentrarnos profundamente en las raíces de nuestra fe, investigar sedientamente en la palabra para saber lo que es ser un creyente y así poderlo vivir en plenitud lo más completamente posible. Podemos usar toda la terminología que nos haga sentir los más revolucionarios del siglo XXI, pero si vivimos en una linda amistad con el pecado, ¿qué es lo que hoy en día pasa? Hoy en día, como es tan común todas las cosas que se hacen hoy en día, nosotros hemos perdido el sentido de lo que es
de lo que es pecado. Es más, de lo que es difícil identificar el pecado porque creemos que todo es bueno, porque todos lo hacen. Te podrás sentir muy moderno, pero la verdad es que lo tuyo ya lleva como mínimo casi 2000 años. Lo tuyo es lo mismo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Y en el libro de Apocalipsis, en el último libro de Revelaciones o Revelation, habla de las diferentes iglesias, que básicamente son tipos de iglesias, cómo se están comportando esas iglesias. Y una de esas es la Odisea. Y a esa es la que el Eterno le dice que son tibios. Es tibia. Entonces, ser radical es ser o caliente o frío, no tibio. Porque frío tú dices, yo no creo en nada de eso, yo soy ateo y esta es mi posición. Ajá. O tú eres caliente, tú dices, no, yo soy creyente y esta es mi posición y no me importa lo que los demás piensen. Tibio es, déjeme ver. Oh, ¿usted cree? Bueno, pues yo como que también creo. ¿Usted no cree? Bueno, pues yo también como que no creo. Tibios. Y en cualquier momento, porque esto dice la Biblia, será vomitado de la boca del Señor. Eso es lo que él le dice en la iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, porque son tibios. Gente que se llama a sí misma radical y revolucionaria y que habla de aplastar el sistema y tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Está resentido con otras personas. Oiga, resentido con otras personas. Jamás profundiza en la palabra y tiene una vida privada de oración tan profunda como el ombligo, no es otra cosa que gente extremadamente engañada. Al diablo no le molestan tus canciones de revolución al sistema, ni tus peinados revolucionarios o todo ese estilo de vida. Nuestra forma de vivir el cristianismo o la vida de creyente debe ser radicalizarse urgentemente. Dice, la verdadera revolución que necesitamos es volver a la raíz. Recuerda que ser radical tiene que ver con raíz, volver a la raíz, a la esencia, a la palabra, a la verdad absoluta que nos fue entregada por medio de la palabra de Dios. Escuche, esto me parece súper importante. Y aquí es donde yo digo, hoy en día esto es lo que se necesita. Yo, y esta ya es mi opinión, yo digo, este es el avivamiento que hoy se necesita. Cuando la gente habla de, en inglés se dice, ¿cómo es avivamiento en inglés? Ya se me olvidó. Revival. Revival. Este es el avivamiento, este es el revival que realmente se necesita. Volver a la raíz, a la esencia, a la palabra, a la verdad absoluta que nos fue entregada por medio de la palabra de Dios. No se necesita inventar una nueva fe, no. Y de hecho eso sería herejía porque Pablo lo dijo. ¿Sí? Lo que necesitamos es volver a la raíz de lo que está escrito. Escuchen, y nosotros hemos empezado a hacer eso. Nosotros volvimos a la raíz, nosotros empezamos a tomar la palabra del Eterno desde el capítulo 1 de Génesis para poderla entender desde lo que Él quiso hacer. Entonces, a lo profundo de nuestra fe, no necesitamos filosofías humanas, grandes ideas, versículos de historia, contextos, nada de eso. Necesitamos un auténtico movimiento del creyente radical. Escuche, gente que verdaderamente muera a este mundo. Morir al yo. Un mundo que nos enseña que hay que tener, que hay que conseguir, que la felicidad está en el carro último modelo, que la felicidad está en cuánto tengo, en el vestido de última moda, ¿cierto?
la gente que verdaderamente muera a este mundo. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Pablo dejó el prestigio que tenía. Pablo dejó la posición. Gente que muera a su orgullo, a su reputación, a sus grandes ministerios, a la fama y la riqueza que la farándula evangélica, porque hay hoy día es farándula evangélica. ¿Qué es lo que esto le puede dar? Y su más placentero íntimo pecado, a la cómoda y somnoliente tibieza y decidir radicalizar su fe. Aunque esto significa que tenga que reconocer que lo que ha estado predicando en estos últimos 10 años estuvo equivocado. Porque déjeme decirle, cuando usted empieza realmente a profundizar la palabra, se da cuenta que usted no ha seguido la palabra del Eterno, que usted ha estado siguiendo doctrinas de hombre. Aunque esto signifique la cruz en su estado puro, es decir, que realmente tú te estás dando cuenta de lo que es morir a ti mismo. Dice, quiera decir lo que quiera decir, decir lo que quiera decir contra viento y marea, contra las críticas de los que piensen que agradan a Dios, acusándonos o echándonos del Senadrid. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo todo el tiempo. Lo echaban de todos lados, lo sacaban de un lado, hasta lo trataban de matar y él se iba para otro lado. Por eso lo que el apóstol Pablo hizo es un ejemplo de ser radical. Y yo quería tratar de mirarlo desde la perspectiva de nosotros hoy en día. ¿Cómo sería para nosotros ser radical hoy en día? Y es esto que estoy leyendo aquí. Por eso me gustó este artículo. Gente que esté dispuesta a llevar su cruz y la siga, que sea lo que sea que esto venga a significar. Gente que diga, Señor, venga tu reino, aunque esto significa que se vaya mi propio reino para siempre. Gente que mire en la palabra profundamente y en su conversión con su Señor antes de predicar, enseñar o dar una opinión. Gente que se enamore tanto de Dios que vea absolutamente tonto y mediocre cada vez que alguien le habla de que Dios le puede dar, como si se pudiera comparar a él mismo con alguna de las cosas terrenales. Gente que en medio de la muerte de uno de sus hijos, esposa o novio, diga, aún con mi corazón hecho pedazos, sigo diciendo que tú eres absolutamente fiel y digno de toda mi adoración. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Dios. Sin lugar a dudas, esto sí es un gran cambio revolucionario para este tiempo. Necesitamos desesperadamente un movimiento de creyentes radicales. Wow. Y yo estoy de acuerdo con eso. Wow. Habrá gente que quiera esto. Muy profundo. Si yo tuviera que pintar un perfil, un retrato de un hombre, una mujer radical comprometida con el Señor, ¿cuáles serían estas características? Y cada vez que yo mencione una de estos perfiles, se irá haciendo más y más real. Y yo quiero que comparemos estas características con nuestra vida. Vamos a comparar a ver cómo nos va. Número 1. Si tú eres un hombre o una mujer radical comprometida, un discípulo o una discípula comprometida, tú vivirás un estilo de vida que honre la palabra de Dios y sus mandamientos. Escuche, la palabra y sus mandamientos. Tú buscas santidad personal. Escuche, santidad personal. Y como le vuelvo a decir, desde la perspectiva de la palabra del Eterno, no de la perspectiva de doctrinas de hoy en día. Porque quitarte el maquillaje y no andar con maquillaje no te hace santo. Ponerte vestido largo no te hace santo. Y nosotros sabemos qué es lo que es la santidad. El favor de Dios, el Señor, en todo lo que haces. Tú buscas la aprobación de Dios. Estás comprometido, una vida en santidad.
una vida en santidad. La vida de los creyentes radicales requiere un compromiso con el Eterno, con el Señor. De hecho, aquí habla de Lucas, ahorita les digo esos versículos. De Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, Yeshua dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? El Señor estaba harto de gente que le decía, oh, sí, Señor, pero no entendían lo que quería decir sus palabras. Eso quiere decir, tú eres el dueño, tú eres el soberano, tú eres el gobernante. Yo voy a hacer lo que tú me mandes. Eso es ser Señor. Tu vida está inaudible en los principios del reino de Dios. Tú quieres más. Nadie llega a ese punto en toda su vida completamente, pero tú eres una persona que está buscando esa santidad, está buscando esa vida comprometida con el Eterno, una vida que agrade al Eterno, al Señor, a Dios. Y estamos todos tratando de hacerlo mejor con la ayuda del Espíritu Santo para agradar al Señor. Y si tú no lo has logrado, enfatizo, el Señor va a trabajar con nosotros o trabajar contigo, pero Dios quiere que tú tengas ese deseo. Por eso dice, debemos rehacernos intencionalmente. Es más, mire, hay cosas que yo quisiera cambiar, quisiera hacer, pero a veces ni tengo la intención. Y hay un versículo bíblico que dice, yo le digo al Eterno, le digo así, pon en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque es que a veces, yo a veces siento es esto, como que yo sé que no está bien, pero yo no siento remordimiento, yo sé que como que no está bien, pero como que me vale. Entonces yo le digo, ay Padre, por favor, pon en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Como quien dice, le estoy diciendo, mira, por favor, hazme entender eso, hazme verlo como tú ves, porque yo no lo veo así todavía, ¿entiendes? Entonces, tenemos que ser intencionales. Entonces, hay un deseo, tiene que haber un deseo en mí. Okay. Yo no sé cómo cambiar, yo no sé cómo, pero yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. En estos días la maestra de nosotros decía, usted está moviéndose hacia adelante. Cuando hay dentro de usted, hay algo como que le hace sentir como que y en inglés se dice como easiness, como que hay algo que no está fácil, como que yo, algo más necesito, busco, es como que algo dentro de ti que te mueve a buscar, a cambiar, como que no estás conforme contigo mismo por algo. Entonces, eso se necesita, porque te lleva a moverte a buscar. Entonces dice, si tú no lo has logrado, un estilo dice, Dios quiere que tú tengas ese deseo, ese moverte en esa dirección. Por eso ese es el paso de fe. Tú te mueves en esa dirección. Santidad, un estilo de vida que honre la palabra de Dios. Santidad. Segundo, dice, si tú eres una persona radicalmente comprometida con el reino, la Biblia es la base de tu vida, el fundamento de tu vida. Tú estudias la palabra con diligencia y sabes que esa es una palabra sagrada y es la fuente de tu energía. Porque ¿cómo vas tú a saber los mandamientos? ¿Cómo vas tú a poder alinear tu vida con Dios, que es la primera característica que mencionamos, si tú no conoces la palabra del Eterno? Allí están tus derechos, allí están tus responsabilidades, ahí están tus bendiciones como creyente. La Biblia es el arma más poderosa en nuestras manos. La Biblia es la palabra del Eterno.
Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Buscar la santidad. Pero la santidad de la perspectiva de Dios. Ok, ahí terminé el artículo. ¿Comentarios? Antes de que yo termine la clase, porque voy a terminarlo con una PowerPoint, con una... ¿Algún comentario respecto al artículo? Bueno, muy fuerte, está muy completo. Y de verdad que ese tío, sí, dio con lo que es. Y bueno, yo vi una cosa ahí y la anoté porque me pareció, me llamó hermoso. Dice ahí, mantener la esencia de aquello que creo, sin desviarse, ni a la, esas son palabras mías ya, ni a la derecha ni a la izquierda, recto. Sí. Lo otro es negarse a hacer cosas que están fuera de mi fe, fuera de la, digamos en este caso, de la Taná, fuera los mandamientos, la ley de Yeshua. Fiel a las enseñanzas de Yeshua, como hizo Pablo que la siguió. Sí. Predicar la santidad, eso sí, Levítico 19, que me ha tocado estudiarla varias veces. Y todavía no me las he aprendido bien, pero sí sé unas cositas pequeñitas que tengo que estoy aplicando. Ajá. Eso se trata, aplicarlas. Predicar la santidad menos que hacer, como dice ahí, un espectáculo. Profundizar en nuestra fe. A veces, eso digo yo, que a veces nos dan altibajos, porque tenemos aflicciones y se nos olvida lo que somos, lo que creemos. Porque estamos enfermos, ya pues que, ay, no estudio, hoy no estoy por ánimo de estudiar. O sea, olvidamos que Él está ahí con nosotros las 24 horas. Ser radical es ser frío o caliente. Esta es mi real posición, ser caliente. Frío, pues ya fui atea. Sí. Y caliente, y tibia, ay, es que será que sí, será que no, ay, pues hoy sí soy y mañana no, y depende de si usted dice que sí, que está, cree, pero yo también, bueno, sí, no. Ser caliente. Ser caliente. Tengo la fe y estoy totalmente enamorada de Dios, del Padre Yeshua. That's good. Ok. Sin palabras, Yuri. Sí, señora, sin palabras. Sin palabras. Yo aquí hablando, o sea, hablando con mi amor. O sea, muchas cosas, la gran mayoría, o sea, como que lo deja uno reflexionando. Porque yo le decía a él ahorita, cuando usted dijo de las ganas, o sea, yo quisiera hacer mucho. Yo a veces digo, ay, yo quiero hacer esto y eso, pero se queda ahí. O sea, le falta a uno como más voluntad, como intencionalmente. Eso, sí, o sea, como ese empujoncito, como ese, y lo pone uno mucho a reflexionar. Esta persona que escribió eso sí le dio como donde era. Sí. Ella dio el nombre a un escritor. Sí, señora. Ser radicales. Yo sí quiero volverlo a leer porque de verdad que hay que, profundizar más. Profundizar en lo que es ser radical. En lo que realmente estamos viviendo hoy. Yo para terminar, yo puse, no podemos ser radicales en nuestra fe, a no ser que lo que busquemos sea profundizar en ella. Eso fue una de las cosas que él dijo. Es decir, si tú crees en algo, tú tienes que profundizar en el conocimiento de ese algo en que crees. Porque es que eso, y aquí sigue, dice, hay que volver a la raíz,
a la esencia, a la palabra, a la verdad absoluta. Hay que volver a la palabra del Eterno. No dejarnos guiar por lo que escuchamos. Ok, como decíamos en la clase anterior, tenemos que escuchar, pero luego oír, ok, esto es verdad, a ver qué la palabra dice sobre eso. Porque el versículo que ahorita decía, que les dije, Lucas 6, 46. Después de Lucas 6, 46, sigue Lucas 6, 47, 48. Y dice así, Yeshua le está diciendo, después que le dice, ¿por qué me dices Señor si no siguen lo que yo digo? Si no obedecen lo que yo estoy diciendo. Luego dice él, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, escuche, oye y hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es, ajá, Ajá. Yo iba a decir que también una persona radical es alguien que está enfocada, ¿verdad? ajá, Y o es una ¿cómo se dice? A fanatic. How do you say that in Spanish? fanática. Es una Fanática. fanática. Sí, yo me acuerdo que yo, como estaba como en mis 30, y yo me acuerdo que una amiga se murió, una muchacha que trabajaba, yo no tenía mucho tiempo de conocer el Señor, ¿verdad? Como unos 5 años, puedo decir. Y ella se murió en el trabajo de meningitis, ¿verdad? Yo la vi de un día y el siguiente día pues estaba muy mala en el hospital y se murió. Y yo nunca había conocido la muerte tan cerca, ¿verdad? Yo pues sabía que como mis tíos que ya estaban de edad, pero una persona que casi como mi edad, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me enfoqué en la palabra de Dios porque me entró miedo realmente, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo nomás hablaba de la paz de Dios, de la sanidad de Dios, de que Dios prometía vida. Y yo vivía leyendo en el trabajo, yo vivía leyendo la palabra. Y yo me acuerdo que un muchacho me dijo, Diana, ¿qué es lo que tú tienes? Tú te has volvido una fanática, ¿verdad? Ajá. Pero yo estaba muy enfocada. Ah, Y muchas veces cuando los pasan cosas nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, y me acuerdo que hay una canción yo me acuerdo que de primero yo decía que no me gustaba porque decía que el amor de Dios era radical para nosotros, ¿verdad? sí. Pero cuando piensas de una persona radical, y unas personas decían que eso no era bien, unas gentes que criticaban todo, ¿verdad? Y decían que cómo iba a ser radical, porque él no es una persona radical, es una persona, pues realmente que ellos pensaban que una gente mala o alguien que sean cosas violentas. Pero realmente sí, el amor que Dios tiene para nosotros es radical, él va a empujar todo para ir a buscarlos a nosotros y traerlos a nosotros cerca de él, ¿verdad? Él lo que él hizo, él peleó por nuestro amor, ¿verdad? Él se hizo violento con los enemigos, que eso era el amor que él tenía para nosotros, era un amor radical, ¿verdad? So, anyway, nomás quería decir que eso es alguien que está enfocado en algo, ¿verdad? En lo que ellos creen, en lo que creen. Mire Sí. que Dios es tan radical que aún mandó a morir a su propio hijo por el amor hacia nosotros. Sí, O tiene sea, un amor radical. sí, un amor radical. Ajá. Y cuando tú le entregas tu vida a él y él te ve pecando y él te ve haciendo lo incorrecto,
Él te va a remover y te va a llamar la atención. Él va a ser radical en llamarte la atención. Él no va a estar ahí, venga mi amorcito, pobrecito, no hagas eso. Él va a ser radical. Porque tú le diste la vida, entonces él va a decir, yo voy a cuidar de él porque yo lo amo y él ya me dio su vida. Entonces, él va a ser radical. Entonces, nosotros necesitamos ser. Lo que pasa es que, como dijo Diana y como dijimos en un principio, la palabra radical, nosotros la tomamos como que son esos por allá que van y se hacen matar por lo que creen. Eso es ser radical. Porque ellos están enfocados. Como dice Diana, están enfocados. Este es mi objetivo y para allá voy. Ahora, puede ser un radical de, hay radicales feministas, hay radicales no sé qué, ¿me entiendes? Nosotros estamos hablando de ser radicales con el Eterno, ser radicales en nuestra búsqueda espiritual, ser radicales en nuestra fe, ser radicales en buscar del Eterno, en buscar de Dios nosotros. Tenemos que ser radicales en nuestra fe, tenemos que serlo. Y es muy buena el punto que Diana dijo, es ser enfocado. No permitir que nada lo distraiga. Esa está muy buena, esa definición. Y el versículo aquí, con el que estamos terminando la clase, mire, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al que al edificar su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río, con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuáles son para nosotros realmente? Porque nosotros somos la casa de Dios. ¿Cuáles son esas inundaciones, esas cosas que vienen en contra de nosotros? Las enfermedades, los problemas con la familia, los problemas económicos. Todos esos son cosas, son inundaciones contra nuestra casa. Pero si nosotros estamos fundamentados sobre la roca, es decir, si nosotros estamos conociendo la palabra del Eterno, lo estamos conociendo a Él, nuestra casa no se va a venir abajo. Yo recuerdo que una vez alguien dijo, Luz, que no se mueve, eso es radical también. No se mueve. No te mueve, no pasa, no importa lo que pasa. No me mueva, no me mueve porque yo sé que lo que yo sé, ¿verdad? Es, como decimos, estar enfocado, saber en lo que creemos, Y si no los movemos, no importa. Que yo recuerdo que una persona me dijo una vez, yo me he dado cuenta que los cristianos o la gente que cree en Dios, llega a Dios porque tiene una situación difícil. Entonces les pasó algo difícil, entonces buscan de Dios. Yo le dije, sí, la mayoría de la gente, esa es la manera en que llega a Dios. Porque mucha gente, escuche, mucha gente, como no conocía de Dios, está a punto de destruirse y busca de Dios. Pero hay gente que no conoce de Dios, que tienen que enfrentar las situaciones de la vida difíciles. Entonces, ¿a qué recurren? Recurren a las drogas, al alcohol, al sexo ilícito, a todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque su casa no está fundamentada sobre la roca. Entonces, las situaciones de la vida, porque todos vamos a vivir, mientras estemos vivos, todos vamos a vivir situaciones difíciles, buenas, malas, duras en esta vida. Entonces, el que está fundamentado sobre la roca, esas cosas que van a venir contra nosotros, todas esas cosas no nos van a tumbar porque estamos firmes en la roca. Y al contrario, nos va a servir para, como hemos dicho, ir de gloria en gloria, subiendo, y además vamos a hacer testimonio para otros. Entonces, me encantó, hay que ser radicales. Hay que volver a la raíz, a la esencia de la palabra y la verdad absoluta del Eterno. Tenemos que seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo, que es buscar, estudiar su palabra.
Tenemos que seguir, porque eso es lo que nos va a dar esa firmeza, nos va a ayudar a ser radicales en lo que nosotros vivimos, creemos y queremos ser en el conocimiento del Eterno. Y entonces, hasta aquí llegó. Y estudiar Corintios, ¿no? Oh, póngame Tarea, en Corintios. No, la tarea es, no terminé el capítulo 18 de Hechos, ¿ok? No lo terminé, lo voy a terminar. Así que si lo quieren volver a leer para recordar. Pero como tarea, quiero que lean Primera de Corintios y hay alguien que fue radical en la Biblia y quiero que lo lean. Quiero que lean el libro de Daniel, escuchen, el libro de Daniel capítulo 3, ¿ok? Y vamos a comentar sobre él en la próxima clase. Libro de Daniel capítulo 3. Y se los doy como un ejemplo de ser radical, ¿ok? Léanlo y comentamos sobre eso en la próxima clase. ¿Ok? Y también Primera de Corintios. Y Primera de Corintios. Así que con eso terminamos nuestra clase. Shalom, shalom.